¿Están listos ya? Ingeniero, tiene que acomodar los micros. Que la vida, Señor, vale más un día en tus atrios. 1:00 con 20 minutos. Y a esta hora en Radio María les ofrecemos una aventura con las plantas en la conducción de Charito Porras. La naturaleza germina, florece, te habla. Las flores abren sus corazones para mostrarte cómo abrir el tuyo. Sembrar. Charito, la frase va en el segundo, la de Santiago en el segundo bloque, ¿no? Las lindas y aprender lo importantes que son para nuestras vidas. Bienvenidos a una aventura con las plantas. ¿Lista? 3, 2, 1, entramos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Una aventura con las plantas, y hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar también de una planta muy especial, la orquídea Phalaenopsis, que es muy conocida y generalmente llega a nuestros hogares como un regalo, como un obsequio, y particularmente es una orquídea, una de mis preferidas. Así que hoy estará con nosotros la señora Erika Yang de la empresa Éxtasis. Volvemos en un instante después de este corte. Cortina frase. ¿Lista? A ver, entonces 3, 2, 1, entramos. Estamos hoy con nuestra invitada, la señora Erika Yang, quien nos va a comentar acerca de los cuidados de esta hermosa orquídea Phalaenopsis. Y primeramente vamos a conocer cuál es el origen, dónde es su hábitat natural de esta orquídea. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y poder dar mayor información para que las amas de casa puedan cuidar de estas hermosas plantas como se debe. Esta orquídea Phalaenopsis es oriunda del sudeste asiático, es decir, viene de los bosques nublados de Taiwán, de Filipinas, del norte de Australia, de Indonesia. Hace muchos años ya se comercializa en todo el mundo. Nosotros las traemos de un laboratorio, no depredamos los bosques, sino son plantas ya creadas a partir de una célula madre, ¿no? Su hábitat natural son los bosques de neblina. Es por eso que Lima podría ser el clima propicio para estas plantas. Lima es el clima propicio, efectivamente. Se adaptan muy bien a nuestra realidad, al clima que nosotros tenemos. Cumplen perfectamente su ciclo porque tenemos un verano entre 25 y 30 grados y tenemos un invierno entre 16 y 21 grados, que es lo que ellas necesitan. Y tenemos una humedad relativa entre 50 y 70% también. Entonces, verdaderamente, estas plantas pueden crecer muy bien en las casas, no necesitan tener un invernadero para que crezcan como es en otros lados, ¿no? Hablemos un poquito sobre la empresa Éxtasis. ¿Desde cuándo se dedican pues al cultivo de estas hermosas plantas? Ya van a ser 7 años que nosotros estamos con las orquídeas. En realidad Éxtasis es una empresa que tiene 18 años en el mercado con otros productos y hace 7 años incursionó con las orquídeas, ¿no? Ahora producimos
bastantes. Bueno, continuamos hablando sobre las orquídeas y lo primero que me gustaría tratar es sobre el sustrato que ellas necesitan, ¿no? A ver, para poder entender un poquito la necesidad de la planta, es importante conocer su medio ambiente, ¿no? Estas plantas en la naturaleza, en su hábitat natural, se cuelgan, o mejor dicho, abrazan los troncos de los árboles y las ramas. Tienen unas raíces que son muy fuertes, son gruesas y fuertes, con lo cual la planta se agarra y al mismo tiempo se alimenta del agua de la lluvia. Entonces, lo ideal y lo que nosotros recomendamos es un sustrato que pueda dejar entrar el aire, pero que al mismo tiempo permita a la planta agarrarse. Nosotros tenemos una mezcla de sustrato que es de corteza de pino con carbón y un poquito de musgo blanco para ayudarlo con la humedad. Anteriormente me hacían la consulta de que llegan estas orquídeas a las casas, pero como las personas no conocen el cuidado, el medio en las que habitan, entonces generalmente las cambiaban y le ponían una tierra común para cualquier planta, ¿no? Claro. Entonces, mi afán es el poder explicar a las personas que este tipo de plantas no utiliza un sustrato común, ¿no? No, necesita un sustrato que permita que las raíces respiren, que no mantenga mucha la humedad, porque estas raíces sirven como reservorio, tienen un cubrimiento que se llama velamen, que es como una esponja, que absorben el agua y de ahí van alimentando de acuerdo a la necesidad de la planta. Pero estas raíces necesitan secarse. Si están en un sustrato muy húmedo o si están en tierra común, en musgo común, es muy fácil que la planta se pudra, ¿no? Esas raíces necesitan, cuando uno recién las riega, se ponen bien verdes. Y conforme se van secando, las raíces van adquiriendo un color plateado. Eso lo podemos ver muy bien cuando las raíces empiezan a crecer para afuera, que uno las moja, se ponen verdecitas y al día siguiente o a los 2 días ya están plateaditas. Ese es un indicador de riego, pero para que la raíz sea indicador de riego, primero que tenemos que ver las raíces y segundo que se cuentan las raíces internas, no las raíces que están por afuera. Uh-huh. Ahora, vemos que necesitan de una maceta diferente a la de otras plantas. Sí, en realidad necesitan una maceta que tenga mucho drenaje, es decir, que tenga muchos huecos en la parte de abajo para que pueda botar todo el excedente de agua. Necesitan macetas transparentes para poder mirar las raíces y saber la frecuencia de riego, y necesitan una maceta no muy grande. A las orquídeas les gusta estar apretaditas, estar sujetas, porque las raíces van a crecer buscando la luz, van a crecer pegándose hacia la maceta. Entonces, cuando la planta ya se siente que está segura, cogida de su maceta, es cuando puede dar mayor cantidad de flores. Cuando uno pone una orquídea en una maceta muy grande, la planta es muy grande, es decir, bota hojas muy grandes, pero bota pocas flores. Necesita sentirse segura, necesita sentirse agarrada a la maceta. Otro punto importante es la iluminación. ¿Dónde podemos ubicar a nuestra orquídea? Tenemos 2 puntos en realidad importantes que tenemos que buscar en nuestra casa cuando nos regalan una orquídea. La primera es que tiene que tener mucha luz. Luz, pero no sol. El sol no puede ser directo, las hojas no se deben de calentar, porque si no, el sol directo quema las hojas y les hace un daño físico, es un daño estético. La planta no se va a morir, pero sí es un daño estético, donde las hojas se ponen blancas, de ahí se ponen negras, y eso es irreversible. Entonces tiene que ser un sitio con mucha luz. Cuando hablo de mucha luz estoy hablando de 60 centímetros, máximo 1 metro de una ventana. Ideales al costadito de la ventana. No estoy hablando al centro de la sala. Porque muchas veces me dicen, no, pero sí hay luz.
No, hay luz para tu ojo, pero no hay luz para la planta. La planta necesita mucha luz para poder hacer su fotosíntesis. Y el segundo tema importante que tenemos que tener en cuenta es no tiene que haber corriente de aire. Son los dos puntos importantes al buscarle un sitio en nuestra casa. Mucha luz y no corriente de aire. Y no directo los rayos del sol. No directo, claro, no le debe de llegar directo. Uno debe el primer día tocar las hojas a las 2 de la tarde. Y si la hoja está caliente, ese no es el sitio. Las hojas no se deben de calentar, porque ahí le está dando el sol directamente. Siempre en la casa hay una ventana que mira al norte o al sur, o tenemos una esquinita que no llega a tener luz directa porque hay una columna, porque hay un techito. Ese es el lugar ideal. Uh-huh. Y que no corra corriente de aire. Las plantas pueden estar en una terraza techada siempre y cuando no corra corriente de aire. Hacemos un corte para nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la radio, y nosotros en Facebook continuamos dialogando y conociendo más sobre esta orquídea preciosa Phalaenopsis. Radio María te acompaña noche y día. Radio María, una familia de amor en la Iglesia de Jesús. Hablando de la orquídea Phalaenopsis y sobre el riego, comentábamos que no utiliza generalmente el agua de grifo, el agua común, sino que necesita el agua hervida. Agua hervida fría. Correcto. O agua deshumecedor. También el agua deshumecedor no tiene el caliche, ¿no? Uh-huh. Todas esas aguas que vienen embotelladas o que son de filtro sí siguen teniendo el caliche. Uh-huh. Y lo que también comentaba es que es súper importante el fertilizante. Ahora, ¿cuándo sabes que tienes que regar tu planta? Tienes que mirar las raíces. Esta planta es muy fácil de podrir y no es la cantidad de agua, sino la frecuencia del agua. Entonces, cada planta tiene una necesidad diferente dependiendo de la cantidad de raíces. Eso va a depender cuánta agua puede almacenar, dependiendo de la cantidad de flores y dependiendo de la cantidad de hojas, dependiendo de la necesidad de cada planta versus lo que puede almacenar. Entonces, cada planta es diferente, por lo tanto hay que mirar cada planta a la hora de regarla. Nos comentabas hace un instante que las raíces al momento que uno las riega se ponen verdes. Exacto. Y generalmente yo observaba en mi planta que cuando están de color plateado, plomas, es cuando ya están como secas, ¿no? Exacto. Ese es el momento en el que uno tiene que regar. Dependiendo del sustrato que uno tenga es la forma como la que uno riega. En el caso nuestro, que como te comentaba, el sustrato es un sustrato donde no conserva mucho la humedad, es bastante aireado, lo que hacemos es sumergimos la planta hasta el borde de la maceta,
por 20 minutos. 20 minutos es lo que necesitan las raíces para hidratarse. El resto es excedente. Las plantas también se estresan por exceso de agua. Entonces, 20 minutos, media hora como máximo. De ahí se deja que drene todo el excedente de agua y recién se pone dentro de su macetero decorativo. En el macetero decorativo nunca tienen que tener agua. Es por eso que nosotros, por ejemplo, no recomendamos que siembren las plantas de frente a un macetero decorativo y hagan estos lindos arreglos de 4 o 5 plantas, sino que cada planta en su maceta individual esté dentro de este macetero decorativo y que después lo rellenen con musgo, con piedritas o con lo que deseen, pero que no las siembren porque no tienen drenaje. Entonces llegan a podrir las plantas. Otro detalle, al momento de regar, me decían de que tenía que tener un cierto cuidado de no dejar que el agua caiga en una parte de las hojas, ¿no? Sí, en la naturaleza las plantas están medias inclinadas, entonces les llueve y el agua escurre de las hojas. El agua no se debe de quedar entre las hojas. Si uno a la hora que está regando se mojan, hay que secar, porque es muy fácil que se pudra si se queda ahí el agua. El 98% de las plantas se mueren por pudrición. Verdaderamente son muy pocas las plagas que les puede llegar a estas plantas. Solamente tenemos en realidad 2 acá en Lima, que son la cochinilla y la quereza, que eso en realidad mientras que estén las hojas, simplemente con un algodón con alcohol se limpian. Si ya están en las flores, entonces sí ya nosotros recomendamos un producto natural para que no manche la hoja y no se muera. Es una planta muy sensible a los químicos para poder erradicar estas 2 plagas. Pero generalmente si uno lo detecta a tiempo, con un algodón con alcohol es suficiente. Las plagas que más afectan son la cochinilla y la quereza. ¿Cómo nos damos cuenta de que están estas plagas atacando a nuestra la cochinilla es como un algodoncito blanco y dejan como unos puntitos, ¿ok? Y la quereza más bien es como un lunarcito marrón y deja una melaza. Si tú ves una melaza encima de las hojas es porque tienes quereza. Y generalmente se pone en la parte de abajo de las hojas. Entonces la hoja de abajo es la que recibe la melaza, ¿no? Hay que estarlas atentas, hay que mirarlas. Son plantas que les encanta el contacto, que les acaricien las hojas. Por ejemplo, uno debe de hablarle a las plantas, ellas sienten y crecen, entonces limpiar sus hojas regularmente con simplemente una toallita húmeda. Y ahí uno ir observando la planta, ¿no? Claro. Otro aspecto que me gustaría tocar es si en la especie de Phalaenopsis tienen por los colores o por algún podría decirse por los colores o las formas, tienen algún nombre, tienen nombres, sí, claro. O sea, tienen clasificaciones. Sí. Orquídea Phalaenopsis es esta orquídea que parece una mariposa, ¿no? Y que crece como ramillete. Y de ahí, de acuerdo al color y tamaño de la flor, tiene más o menos, ahorita en el mercado hay como 60 subvariedades, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es blanca con el labio un poquito amarillo, se llama Cambridge, ¿no? Pero dependiendo, pues, si hay con rayas, con puntos, manchadas, hay blancas inclusive de flor grande de 15, 20 centímetros, hay flor de 9 a 12, hay flor más pequeñita de 5 centímetros, todo va cambiando el nombre de acuerdo a la flor que dan, ¿no? Hay también Phalaenopsis más pequeñas, ¿no? Sí, hay Phalaenopsis minis, exacto, que se hacen como un ramillete. Lo que hay que tener en cuenta es que a más grande la flor, menos cantidad de flor. Y también estas variedades se diferencian las hojas. Hay hojas más alargadas, redondeadas, hay más oscuras, ¿no? Y al momento de comprar una planta es muy importante que uno observe las hojas. Volvemos en un instante para nuestros hermanos en radio. Nosotros continuamos a través del Facebook
Quiero aprovechar de mostrar a nuestros hermanos en el Facebook. Esta es la orquídea que nos mencionabas, Cambridge, ¿no? Es de color blanca, al medio tiene como un color amarillo, ¿no? Las hojas, ahí las pueden ver, las hojas son alargadas, bastante gruesas. Ahí están. En Radio María, toda vida humana es sagrada y cada familia es un tesoro. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 20 48 7 20. Encantados de atenderte. Esta parte de aquí ya está demasiado salido, demasiado alto, ¿no? Entonces ese es el momento, o que tenga muchas raíces, ¿no? Hablábamos para los hermanos que nos escuchan a través de la radio del trasplante que tendría que ser en este mes de verano. Es la fecha ideal para poder los trasplantes. Tenemos una llamada, estamos hablando hoy sobre el tema de las orquídeas Phalaenopsis. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Zenaida y llamo de San Miguel. Bien, ¿cómo está, hermana Zenaida? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de poder escuchar los consejos y algunas instrucciones que nos da su invitada. Tengo una pregunta porque yo tengo varias orquídeas. También son las Phalaenopsis. Y tengo un problema con una de ellas. Es una de tamaño mediano que tiene 2 varitas. Tuve problemas para la floración. Este año solamente hubo floración en una de las varitas y luego me percaté que tenía, me parece, una plaga. Acaban de mencionar 2 plagas y yo quería saber, me parece que es la primera plaga que ustedes están considerando, la que deja un algodoncito. Ya, a ver, Zenaida, primero 2 cositas. Una importante que todavía no hemos llegado, pero que te lo voy aclarando, es cuando la vara de floración termina de botar esas flores, esa vara se debe de cortar, porque no necesariamente se reactiva y bota de nuevo flores, y lo que estás haciendo es quitarle fuerza a tu planta para que tenga el crecimiento que necesita, el crecimiento vegetativo, ya sea de hojas y raíces, y que pueda botar una nueva vara de floración o para que dé mucho más flores. Hay varas que se activan, pero dan 2-3 flores. Lo ideal es, tú cortas esa vara con una tijera que has limpiado con alcohol en la parte de abajo y vas a poner canela en polvo para ayudar a cicatrizar y que no vaya a entrar ningún hongo. Generalmente la cochinilla, que es la primera, que son las motitas que hemos hablado, son estas motitas blancas, salvo que el daño sea muy extenso, no debería de interferir con la floración.
Lo que yo te recomiendo es que limpies con un algodón con alcohol las hojas tanto de arriba por abajo, los tallos, y con un hisopo muy finamente las hojas, sobre todo en la parte de atrás. No trates de sacar toda la cochinilla en una sola vez, porque mucho alcohol también va a maltratar las flores. Las hojas no hay ningún problema. Y tienes que repetir esto hasta que verdaderamente ya no haya la plaga o ya no veas estos puntitos blancos. ¿Qué consejo podríamos darle a una persona que quiere comprar una orquídea Phalaenopsis? ¿Qué es lo que tiene que fijarse? Ajá. Okay. Primero que nada tiene que fijarse en que tenga raíces, que las raíces sean, o sea, que tenga por lo menos 4 o 5 raíces, que estas sean gruesas y que sean verdes, que estén saludables. Cuando se pudren, las raíces se ponen blandas, ¿no? Y de color marrón. Entonces uno tiene que ver que las raíces estén saludables, que es la base para que toda orquídea viva. Y el segundo es las hojas. Las hojas tienen que ser gruesas, tienen que ser firmes y tienen que ser de un verde oscuro. No puede ser un verde lechugoso, ¿no? Sí, no, tiene que ser un verde oscuro. Ahora, dependiendo de la variedad, hay hojas que son un poco más caídas, pero tú las tocas y las ves firmes, no están aguachentas. Y hay hojas un poco más oscuras que otras, ¿no? Pero sí tiene que ser de un color muy consistente, muy profundo, no claro, ¿no? Claro. Siempre he tenido una duda. He visto que las orquídeas las están vendiendo en coquedamas. Sí. Yo he visto también que las orquídeas las venden en solo musgo. Y se ve que están muy mal, ¿no? Generalmente eso lo veo en los centros comerciales, que las tienen ahí en musgo o las tienen en coquedamas. ¿Usted qué recomendación daría? ¿Realmente es el sustrato adecuado para estas orquídeas? A ver, lo primero es que, como te decía, esa es una planta que sus raíces en la naturaleza están expuestas. Entonces, poner una orquídea en coquedama es verdaderamente poner las raíces completamente sin luz, sin aire, a una humedad que no es la adecuada, ¿no? Una humedad constante. Nosotros no recomendamos poner la orquídea en una coquedama. Efectivamente hay otros proveedores que tienen las orquídeas solamente en musgo. Eso funciona muy bien en la selva. En nuestro clima de Lima no es tan recomendable. Lo que los oyentes tienen que hacer, si tienen una orquídea en puro musgo, es cuidar muchísimo el riego, muchísimo, verdaderamente regar lo mínimo, porque el musgo atrapa mucho la humedad, sobre todo en invierno. En invierno te puedes pasar con una orquídea en musgo 2 meses sin regar y no te tienes que asustar, ¿ya? O sea, porque el musgo atrapa muchísima humedad y, como te he dicho, la raíz necesita secarse. Si tú coges tu orquídea, miras la raíz y está media plateadita, pero tienes duda, yo te digo, espérate un par de días más. La planta no se va a morir porque le falte 2 días agua, pero sí se puede morir si le riegas con demasiada frecuencia. Estamos esperando sus llamadas al 2048-720 y hoy estamos hablando sobre la orquídea Phalaenopsis. Tenemos como invitada a la señora Erika Yang. Ella es de la empresa Éxtasis, que tiene muy lindas orquídeas. Personalmente yo las tengo en casa y están súper bien, muy bien cuidadas, así que las recomiendo 100%. Hacemos una pausa y en un instante volvemos para la radio. Nosotros continuamos conversando a través del Facebook.
Continuamos nosotros y bueno, una última pregunta. Una vez que ya las flores se le han caído a la planta, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos dejar la vara o cortarla? Cortarla. Es mejor cortarla. Es mejor cortarla, porque tienes dos opciones. O la vara se va a secar, si tú la dejas, la vara se va a secar, o se va a mantener verde y puede ser que se active y te dé 2, 3 florecitas más, pero le estás quitando oportunidad a la planta para que tenga su crecimiento vegetativo. Entonces, nosotros recomendamos cortarlo, ponerle canela en polvo y hacer que la planta esté 2, 3 meses en crecimiento, que le crezcan hojas, que le crezcan raíces. Una planta fuerte es una planta que va a dar mayor cantidad de flores. Un último tip, si ustedes quieren que su planta florezca, necesitamos frío. La planta no florece en cualquier época del año. Lo que ustedes tienen que hacer es, generalmente en enero, febrero se caen las flores, cortar su vara, poner su planta, regar normalmente de acuerdo a la necesidad y poner su planta en un sitio un poquito más oscurito y en un sitio calientito. Les encanta la cocina, por ejemplo. El vapor de la cocina, entonces es un sitio ideal. Al hablar de un poco menos de luz, quiere decir que no esté al costado de la ventana, pero tampoco tirada en la parte de abajo de un mueble, donde tampoco tenga nada de luz, ¿no? Pasado el Día de la Madre, deben de poner su planta cerca a una ventana que esté día y noche abierta. Ahí le puede dar todo el aire, no le debe dar sol, pero sí todo el aire. O en un garaje techado, ¿no? Pero abierto, en una terraza. Porque la planta necesita frío, necesita ese frío de la noche para que a las 6 semanas induzca una nueva vara de floración. La vara de floración sale justo donde termina la nervadura de la hoja. Por eso es tan importante que le sigan creciendo hojas a la planta, porque nunca sale 2 veces del mismo lugar. Entonces es importante que nuestras plantas estén sin vara, estén sin flor por lo menos 3-4 meses al año. Hay excepciones de plantas que tienen 2 años floreando y que se va a marchitar una varita y empieza la otra varita. Y nos ganó el tiempo, teníamos más para conversar, realmente el tema muy interesante, pero ya estaremos más adelante invitándola para que nos pueda también comentar más sobre esta hermosa orquídea. Hoy ha estado con nosotros la señora Erika Yang de la empresa Éxtasis y nos despedimos hasta un nuevo programa en Una Aventura con las Plantas. Muy buenas tardes. Diferente a ti. Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar. Escuchar. Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer. Gracias por acompañarnos en Una Aventura con las Plantas. Nos encontramos en una nueva emisión el próximo miércoles. ¡Los esperamos!